buenos días. Bienvenidos a su programa Radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, quien les transmite en vivo desde Canadá este 24 de enero de 2023. Esta mañana, estimada audiencia, estimado público, vamos a continuar con la serie Imparables. El tema de hoy se llama Imparables para dar un paso de fe. Y como siempre, la cita bíblica es Hebreos 11:6, dice la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Vamos a orar como siempre. Amado Señor, gracias Padre por esta felicidad que pones en mi corazón de compartir tu palabra, Señor. Te pedimos que hoy nos ayudes a dar ese paso de fe, Señor. Que nos ayudes a vivir con fe este 2023, Padre. Que tu Espíritu Santo nos ayude a crecer en la fe, Padre, para que tu Hijo Jesucristo sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Bueno, amadas hermanas, amigas, público que nos acompaña, Hebreos 11:6 nos dice muy claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que creamos que Dios existe y que nos recompensa, nos bendice porque lo buscamos. Hay muchas cosas a tu alrededor que pueden causarte temor. Y tú puedes quedarte en esos temores o puedes cultivar la fe. Creo que todos conocemos personas que parecen estar estancadas en su vida cristiana. Si miras algunos años atrás, ellas parecen estar lidiando siempre con los mismos problemas, las mismas luchas año tras año. No parecen haber hecho ningún progreso real. Es una carga, llevan preocupaciones, una vida frustrante para ellas. Y algunas veces, si estás tratando de discipularlas o de ayudarlas espiritualmente, tú te preguntas, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no creen? ¿Por qué no alimentan su fe? Y bueno, luego tenemos otras personas que están creciendo espiritualmente, que están madurando espiritualmente, dando fruto. Se están asemejando cada vez más a la imagen de Cristo. ¿Y qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia, amadas hermanas? ¿Por qué unas se estancan? ¿Por qué otras dan fruto? Y vamos a remontarnos a la historia. Ahora, para entender un poquito más del contexto aquí. Los hijos de Israel recientemente habían sido liberados de la esclavitud en Egipto. Vámonos a la historia, donde habían estado durante 400 años. Pero el objetivo de Dios no era que ellos se quedaran en Egipto, no era que ellos se quedaran en el monte Sinaí. ¿A dónde quería llevarlos Dios? Dios quería llevarlos a Canaán, a la tierra prometida, la tierra que Él había prometido cientos de años antes que le daría a su pueblo. Dios se lo había dicho a Abraham, se lo había dicho a Isaac, se lo había dicho a Jacob: voy a darles una tierra. Esa era la tierra. Dios tenía el propósito de llevar a su pueblo hacia la tierra prometida. El desierto era solo parte del trayecto para llegar hasta Egipto, a la tierra prometida. Esta tierra era un lugar de abundancia, un lugar de reposo. Era su patria, ese era el propósito de Dios. Y Dios tenía un propósito para nosotras también como cristianas. Dios tiene un propósito también para nosotras como cristianas. Él no quiere que permanezcamos en una esclavitud a nosotras mismas o al pecado. La intención de Dios no es que vaguemos en experiencias en el desierto, aunque Dios puede ordenar alguna de estas experiencias para formarnos, para moldearnos, para hacernos más maduras. Pero la meta de Dios, amadas hermanas, es llevarnos a la tierra prometida. Y la tierra prometida no es el cielo. El cielo será la tierra prometida al final. Se nos ha prometido una tierra en
el cielo y una tierra aquí en donde estamos viviendo. Esta tierra prometida para nosotros aquí en este mundo es un lugar de libertad espiritual, es un lugar de plenitud, es un lugar de abundancia. Esa es la razón por la cual existe este programa de radio, amadas hermanas. Es para llamar a las mujeres a libertad, a plenitud y abundancia en Cristo. Ese es el lugar al que Dios quiere llevarnos. Él no quiere vernos vagando en el desierto o en la esclavitud de nuestros pecados. Él quiere llevarnos a Canaán. La intención de Dios era que su pueblo fuera desde Sinaí a Cádiz, luego a la tierra prometida, un trayecto de 11 días. Tomen nota de esto. Ellos debieron de haber llegado ahí en 11 días. Pero ¿saben qué, amadas hermanas? Les tomó 38 años llegar en lugar de 11 días. Números 13 y 14, cuando tengas tiempo, por favor, lee la historia. Nos cuenta la historia y nos dice por qué terminaron vagando innecesariamente por 38 años. En realidad nunca avanzando, amadas hermanas. Estaban dando vueltas en círculos, nunca entrando a la tierra prometida. Y también nos dice por qué sucede esto a muchas de nosotras en nuestra vida cristiana. Moisés le está diciendo al pueblo: cuando fuimos de Sinaí a Cádiz, les dije lo que Dios me dijo que les dijera. La tierra es suya, vayan y tómenla. Así es de Dios, claro. La tierra es suya, vayan y tómenla. Es todo. No nos dice grandes palabras porque sabe que somos cortos para entender. Pero mira luego lo que dice en el versículo 22. Entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijiste, sigue hablando Moisés, enviemos hombres delante de nosotros para que exploren la tierra y nos traigan noticias del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Imagínense la escena. Imagínate. Ahí están ellos justo en la frontera con la tierra prometida. Dios le dice, es de ustedes. Lo único que tienen que hacer es ir y tomarla. Se les ha entregado. Pero ¿qué hacen los israelitas en lugar de creer las palabras de Dios? E ir y tomar posesión de ella, el pueblo va donde Moisés y le dice, no estamos listos. Primero envía a algunos hombres a explorar la tierra y que nos digan cómo es. La evidencia aquí es que no estaban dispuestos a salir y a obedecer a Dios. Simple y sencillamente. Dios dijo, yo los envío a tomar posesión. Y ellos contestaron, no estamos listos. Creo realmente que tenían miedo. Moisés les había dicho, no tengan miedo, no se acobarden, no desmayen, den ese paso de fe. Sean imparables en su fe, no dejen de creer. Acababan de ver las maravillas, los había librado de la esclavitud en Egipto, les había abierto el mar para que pasaran, había Dios derrotado a sus enemigos y no querían entrar a la tierra prometida. Estaban con un temor que fue mayor a su fe. Entonces ellos les dicen a Moisés, no estamos listos, envía 12 hombres. Su miedo a lo desconocido les hacía pensar así. Tenían miedo de lo que no podían ver. Amadas, la verdadera fe es que tú confíes aunque no veas lo que estás pidiendo. Aunque tú no estés viendo resultados. Esa es la verdadera fe. Ellos estaban diciendo, en efecto, los israelitas, no queremos caminar por fe. Queremos andar por vista. Queremos nuestras preguntas contestadas, tenemos que ver todos los hechos por nosotros mismos, entonces decidiremos qué hacer. Y ese fue su primer gran error. Ellos tuvieron un montón de errores grandes a lo largo del camino. Pero ¿saben cuál fue el primero? Enviar a estos 12 espías, que no tenían necesidad de enviar, porque ya Dios le había dicho, vayan y tomen posesión de la tierra. Pero ellos eligieron caminar por vista y no por fe. Y espero, hermana, que tú no estés caminando hoy por vista. No estés esperando a ver lo que Dios te prometió para actuar. El pecado no fue que querían prepararse para la conquista, no. No fue la planificación y la preparación, no. El pecado de los israelitas al mandar espías es que tenían un corazón lleno de miedo y de incredulidad, que les impulsó a querer probar las aguas en lugar de zambullirse. En realidad
Fue un asunto de control, amadas hermanas. Mira, cuando no creemos, cuando no le creemos a Dios, es porque nosotros queremos controlar la situación. Muchas veces esto es cierto en nosotras, muchas veces. Dios nos dice, haz esto, ve allá, haz aquello. Dios tiene una dirección clara en su palabra. Él nos guía. Sabemos lo que Él quiere que hagamos. Es muy clara su palabra cuando Él nos dice qué tenemos que hacer. Pero nosotros le decimos, déjame primero poner el pie en el agua. No estoy lista para zambuirme. Voy a ver si el agua está calientita para que yo me pueda meter. Voy a ver si el agua no me va a hacer daño a todo mi cuerpo. Esa era la actitud de los israelitas. Es la actitud de muchas de nosotras cuando estamos pecando con la incredulidad. Le decimos a Dios, déjame probar primero, déjame ver los detalles, déjame ver qué cosas van a estar involucradas, qué precio voy a pagar y entonces lo voy a planear. Dios fue tolerante con la falta de fe. Amada, Dios es tolerante con tu falta de fe. Pero mira lo que le pasó a los israelitas. Dios dijo, ¿ustedes desean enviar 2 espías? Pues háganlo, Dios nos respeta. Envíen hombres a hacerlos. Dios les permitió hacer las cosas a su manera. De verdad te digo, amada, deseo con todo mi corazón que yo no esté haciendo hoy las cosas a mi manera. Lo mismo tú debes de pensar, que hoy no estés haciendo las cosas a tu manera. Ve el gran costo que pagaron los israelitas por hacer las cosas a su manera. Resultó, primeramente, el primer paso a una espiral descendiente que terminó haciéndolos vagar en el desierto por 40 años, amadas hermanas. El plan de Dios eran 11 días y esto se convirtió en años, en 40 años. Toda aquella generación nunca llegó a la tierra prometida. Además, no solamente no obedecieron, Dios los hizo vagar por 40 años y aún así no obedecieron. Y yo te pregunto hoy, amada hermana, hermano que me estás escuchando, amigo que me estás escuchando, ¿qué te ha enviado Dios a hacer que requiera fe? Y antes de avanzar dices, tengo que probar las aguas, tengo que hacer una encuesta, tengo que investigar, tengo que orarlo, a ver si realmente esa es la voluntad de Dios. Eso no está mal, pero no lo uses como pretexto para negarte a hacer su voluntad y dar un paso de fe. ¿Podemos permitirnos el lujo de tener más hijos?, se preguntaría una pareja casada. ¿Cómo será si yo me voy a otro lugar? ¿Será que tendré prosperidad económica si me voy a otro lugar? ¿Será que igual voy a tener muchas amistades? ¿Será que tengo el recurso para estar regresando a mi país si Dios me envía a vivir a otro país? Estás planificando, estás haciendo tus propias estrategias. Le dices a Dios, tengo que ver antes de que pueda avanzar. Y no estoy aquí hablando de avanzar tontamente, por favor, quiero que esto quede muy claro. Hay un tiempo para comprobar los hechos, hay un tiempo para contar el costo, hay un tiempo para evaluar la sabiduría de una decisión. Pero una vez que Dios te ha dado la dirección, es hora de seguir adelante, incluso sin ser capaz de ver cómo va a funcionar. Amada mía, ahí está nuestra guía. Aquí está la dirección para hacer todo lo que Dios nos manda. Si pudiéramos ver cómo todo nos va a resultar, amadas, no necesitaríamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 6. Quien quiera acercarse a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que buscan. Te está preocupando mucho cómo vas a pagar la universidad de los niños que estás criando, y eso hace que tu fe a Dios se vea debilitada. No, amada hermana, aliméntala del testimonio de otras personas. ¿Cómo pudieron ellos avanzar en su fe? E imita la fe de Jesús en ellos para que tú creas, para que tú avances, para que tú des ese paso de fe. El paso de fe para los israelitas en este punto habría sido cuando Dios dijo, vayan y tomen la tierra. Ellos deberían haber dicho, está bien Dios, vamos. No podemos ver, no sabemos quién está ahí,
No sabemos lo que vamos a enfrentar, pero tú nos mandas, pero tú nos guías a cada paso del camino hasta este punto y has demostrado ser fiel y sabemos que vas a ser fiel en la medida en que yo te vaya obedeciendo, en la medida en que yo vaya entrando a esa tierra prometida. Entonces, obedezco y aquí voy. No es una necedad, amada hermana, cuando Dios te ha dado dirección. Habría sido una necesidad de parte de los israelitas actuar sin la dirección de Dios. Pero Dios les estaba diciendo a través de su profeta, vayan y tomen la tierra. Punto. Punto. No había más que decir. Dios ya había dicho, tomen la tierra. Y creo que ese paso en Cádiz fue el momento en que Dios quiso que fueran de ahí a Canaán. Los 2 espías, que no fue el plan original de Dios. Dios lo aceptó, pero resultó ser una decisión muy costosa. Amada hermana, ¿cuántas veces Dios te ha dicho que te muevas de un lugar a otro con tu familia, amado amigo, y tú no lo haces? Porque tienes temor y ese temor no lo has puesto delante de Dios. Y has pagado una decisión muy costosa, has permitido que tus hijos se involucren con gente que no deben, tomaste una decisión incorrecta, a lo mejor al decidir acerca de un trabajo que no honra a Dios. Y estamos pagando un precio, porque así es, cuando no somos sabios pagamos un precio. Y cuando Dios acepta a los espías, continuando, y que resultó una decisión muy costosa, el informe que obtuvieron fue tal que aterrorizó a los hijos de Israel. Y como resultado de ese informe, decidieron no entrar a la tierra prometida. Imagínense, sus propias decisiones fueron tropiezo para ellos. Ellos querían enviar a 2 espías. Ellos tenían falta de confianza en Dios. ¿Y qué pasa con los espías que enviaron? 10 de ellos les trajeron informes negativos. Ellos querían escuchar voz de hombre y la escucharon. Pero ¿qué pasa con las que quisieron escuchar la voz de Dios? En Hebreos 11, donde Dios nos habla acerca de la fe, vamos a ver que la fe está relacionada a las cosas que no podemos ver. El versículo 7 de Hebreos 11 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido de Dios, por Dios, acerca de cosas que aún no se veían. ¿Y qué era eso? La lluvia. Ellos nunca habían visto llover y Dios le dice que va a haber una inundación que va a destruir la tierra. ¿Y saben qué? Noé le cree a Dios, a pesar de que en su vida había caído una gota de agua del cielo. Pero él le cree a Dios. Noé fue advertido por Dios acerca de eventos que nunca había visto antes. Noé no podía imaginarse ni en sueños cómo iba a ser un diluvio. No se imaginaba. Nosotros podemos imaginárnoslos porque lo tenemos en diversas imágenes, incluso lo plasman hasta en las colchas, en rompecabezas, en fotos, en libros, en películas. Pero Noé no podía imaginarse eso. Pero Dios le advirtió. Y así, con un temor reverente, construyó un arca para la salvación de su casa. Él pasó 120 años construyendo un arca para protegerse de una tormenta cuando él nunca había visto llover, amados hermanos. Eso es fe. Y esa es la fe que Dios nos demanda. Y ese es el paso que nosotros tenemos que dar hoy. En el versículo 8 de Hebreos 11 dice, por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado para ir a un lugar que había de recibir por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo, ve, y Abraham, fíjense la diferencia del pueblo de Israel. Y Abraham contestó, tú eres Dios, voy. Requirió fe de Abraham. Y eso es lo que le agrada a Dios, que tú le creas aunque no veas lo que te está prometiendo. Entonces, ¿qué dirección nos ha dado Dios que requiere fe? Dios te dice, perdona, no solamente una vez, no solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Requiere eso fe? Claro. Y nosotros le decimos a Dios, bueno, es que primero tengo que ver si están arrepentidos para perdonarlos. Tengo que ver si van a cambiar. Y Dios dice, no, hazlo por fe. Perdona. Y Dios te dice también, ama a tus enemigos. Eso requiere fe. Requiere fe que tú ames a tus enemigos. Dios dice, esposas honren a sus esposos. Y tú dices, sí lo haré después de que vea si él va a ser respetuoso, si él va a cambiar. Tengo que ver primero frutos en él. No, Dios dice, honren a sus esposos. Veas lo que veas, hónralo, respétalo.
¿Y qué pasa cuando tú te pones en ese plan? Si tú le dices a Dios, bueno, sí lo voy a honrar, pero hasta que yo vea si Él primero me respeta, si Él primero va a cambiar. No, Dios te dice, da un paso de fe. No envíes a los espías, no intentes averiguarlo, no trates de planear primero. Da un paso de fe y haz lo que te he dicho que hagas. Dios te dice hoy, amada hermana, sé fiel a tu esposo hasta que la muerte los separe. ¿Requiere eso de fe a veces? Claro. Hay mujeres que han tenido que caminar por fe a través de una temporada muy difícil en su matrimonio, cuando no podían ver cómo iba a funcionar o si alguna vez esa situación iba a cambiar. Y quizás todavía no lo vean, pero tienen fe en su corazón y están obedeciendo a Dios. Por fe tú has dicho, Señor, es tu palabra y lo voy a hacer aunque no pueda ver lo que va a resultar. La palabra de Dios dice, estad siempre gozosos, dad gracias en todo. Y decimos, bueno, voy a hacerlo tan pronto como sepa cómo voy a salir de esto, o hasta que vea el resultado, cómo voy a resolver este problema. Voy a estar contenta hasta que vea que el hijo pródigo regresa, voy a estar contenta hasta que tenga una libertad financiera, hasta que tenga un buen trabajo. Dios te dice, estad siempre gozosos, dad gracias en todo. Confía y vive así. Dios te dice, no tienes por qué saber todo antes de que lo puedas ver. Tienes que creer en mi provisión antes de que veas de dónde va a salir tu próximo cheque. Antes de que puedas saber cómo vas a pagar la matrícula de tu hijo, tu renta, tu hipoteca. Confía en mí, regocíjate y da gracias en todas estas cosas, aunque no lo hayas recibido. Eso, amada hermana, es alabar a Dios por fe. Y por cierto, cualquiera puede alabar a Dios cuando está viendo los resultados. Si pueden ver un buen resultado, dicen, oh, alabado sea Dios. ¿Y no es Dios bueno? Pero eso no requiere fe, amada hermana. Se requiere fe para alabar a Dios cuando no puedes ver un resultado. Dios dice, no temas, no te preocupes por nada, solo llénate de mi espíritu. Para eso, amada, requieres fe. Necesitas fe. Se necesita fe en otros asuntos de la vida. Se necesita fe para decir, sí acepto en el altar y hago un compromiso con mi esposo. Tenemos una gran cantidad de personas hoy en día que tienen miedo de hacer un compromiso, que tienen miedo de casarse, porque tienen miedo, porque no saben si va a funcionar. Y todo este asunto de divorcios múltiples y esta era de múltiples generaciones de divorcio es algo que le da miedo a la gente de hoy en día. Vieron que el matrimonio de sus padres no funcionó y dicen, ¿y podrá el nuestro funcionar? Le dicen a su esposo, a su prometido, con quien quiere casarse con ellas. Bueno, si se trata solo de dos seres humanos, probablemente no va a funcionar el matrimonio. Pero si se trata de dos seres humanos y de Dios como líder en ese matrimonio, sí puede funcionar. Tienes que hacerlo por fe y decir, sí, acepto. Se necesita fe para salir y usar tus dones, para ministrar a los demás. Se necesita fe para ser hospedadora, para discipular a las mujeres más jóvenes. Tal vez Dios te está llamando hoy, amada mujer, a dar un paso de fe y a trabajar en el servicio cristiano vocacional. Y tú te preguntas, ¿pero cómo voy a mantener a mi familia? ¿Pero a qué horas? Mira cuántos hijos tengo. O estoy enferma. ¿Pero cómo voy a servir en tu obra si tengo un trabajo que me demanda 8 horas? Salgo muy cansada. ¿Cómo van a ser cubiertas mis necesidades? Ahí estamos, hermanas, queriendo enviar a los espías. Queremos estar bien informadas antes de hacer un compromiso. Miren, a mí hay alguien que me ha ministrado siempre. Siempre la fe de los demás me ha ministrado. Corrie ten Boom, ustedes saben de ella, fue una mujer judía que por haber hospedado en tiempos de la Guerra Mundial a judíos en su casa fue llevada como prisionera de guerra a una cárcel, a un lugar donde estaba en las situaciones infrahumanas más horribles. Y ella estando ahí, su hermana, quien fallece en ese lugar, en ese
no me acuerdo ahorita del nombre, en ese lugar que estaba controlado por los nazis. Ella, ahí Dios le dice que cuando salga de ese lugar, su misión era hablarle a las mujeres, era hospedar a las mujeres, era ayudarlas a que puedan primeramente conocer a su Salvador y después hacerle un bien a su familia y al mundo. ¿Y qué pasa con Corrie ten Boom? Incluso ahí Dios le dice, te voy a dar un lugar, te voy a dar una casa que va a tener un jardín con muchas flores en donde tú vas a poder hacer esta obra. ¿Y saben qué, amadas hermanas? Esta mujer cuando sale de ese lugar, ella sale sin dinero, mal físicamente, enferma mentalmente, pero a ella le quedaba muy claro que Dios la estaba mandando a que diera un paso de fe. Y lo primero que hace, amadas mías, Corrie ten Boom, es publicar las maravillas de Dios. Empieza a ir por el mundo a compartir su testimonio y después Dios le concede lo que le prometió, hace que le donen una casa. Y así como Dios se lo había dicho cuando estaba en este lugar, le había dicho que su casa, la casa que le iba a dar era una casa muy grande y que iba a tener jardines. Y es esa casa la que le donan a ella para que haga la obra para las mujeres, y esa casa es la que les sirve para hospedarlas, para ayudarlas, para alimentarlas. Dios le dio todo para hacer su obra. Ella no necesitó espías para mandarlos, ni puso a prueba a Dios. A ver, hasta que yo vea la casa que me vas a dar para hospedar a las mujeres, entonces sí te voy a creer que esto es realmente lo que quieras que haga. No, ella estaba consciente que Dios le había mostrado a través de su palabra que la verdadera religión es cuidar de los huérfanos y de las viudas y ayudarle en sus tribulaciones. Eso era para ella ley y eso era para ella la voz de Dios. Y Dios la bendijo y Dios le multiplicó en todo lo que necesitó hacer para la obra. Otro ejemplo que yo tengo, George Mueller, que fue el padre de huérfanos, que logra en Inglaterra, en tiempos de recesión como ahorita estamos viviendo, tener muchas casas hogares, tener mucho lugar, gente voluntaria para que le estuviera haciendo bien a los niños. Y George Mueller tenía algo. Él agradecía por todos los donadores que le llevaban alimentos, que le llevaban ropa para los niños, los maestros que se disponían para servirle. Pero lo único que hacía, amadas hermanas, era agradecer a los donadores por lo que hacían y pedirle primeramente a Dios por cada necesidad. Esa era su fe. Ese era el tamaño de su fe. Que ella sabía que Dios le estaba mandando y que Dios lo iba a equipar y le iba a dar todo lo que necesitaba para hacerlo. ¿Y sabes lo que realmente queremos hacer cuando no das el paso de fe, amada hermana? Es porque quieres estar en control. Es porque quieres eliminar todo riesgo. No quieres tener que estar ahí afuera donde si Dios no actúa, estás condenada al fracaso. Quieres tener suficiente control y sentirte confiada de que si Dios no actúa, entonces vas a tener que suavizar el golpe. Quieres tener una zona de confort. Quieres tener tu seguro por si se incendia tu casa hogar, donde vas a hospedar a las mujeres, donde vas a hacer obra en tu propia casa. Quieres tener tu seguro de vida, no vaya a ser que haya un incendio. Quieres tener todos tus seguros pagados para que si llega a pasar algo, tú puedas resolver el problema. Y no te estoy diciendo con esto que está mal que tomes esas clases de precaución. El problema es poner nuestra confianza en eso y no dar un paso de fe. Confiar que Dios te va a proveer para que puedas hacer su obra. Quieres tener una protección extra que te cubra y que te sostenga. Yo te pregunto, ¿dónde queda Dios en esos planes? ¿En qué lugar está Dios? ¿En tu plan A o en tu plan B? Dios te dice, no tengas una carta bajo la manga para que hagas mi obra. Da un paso de fe. No tengas plan A, no tengas plan B. ¿Pero qué haces, amada hermana? Justificas tu falta de fe, convenciéndote a ti misma que estás siendo cuidadosa, que estás siendo sabia, y no actúas. Te estás esperando a que Dios te muestre que realmente vas a poder. Pero Dios te dice hoy,
Ve, amada, da un paso de fe para obedecer. Ve y toma posesión de la tierra que Dios te está mostrando. Y quiero decirte, amada mía, que si estás pensando en ir y hacer algo que otros están cuestionando, recuerda que Dios no te va a llevar a hacer ninguna cosa que sea contraria a su palabra. Así que si crees que Dios te está llamando a dejar tu matrimonio para que hagas su obra en otra parte, esa no es la voluntad de Dios. No es Dios quien te está hablando, porque Dios quiere bendecirte con toda tu familia. Dios nunca te va a llevar a hacer algo contrario a su palabra. Todo lo que es decisiones que tú tomes tienen que estar conforme a lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Recibimos malas noticias, amadas mías, todo el tiempo. Si miras a tu alrededor el mundo o aún tu propia casa y ves cosas que te provocan temor, ten cuidado que no te enfoques en las malas noticias. ¿Llenarías tu mente con la palabra de Dios para que las noticias que salen en la televisión, las noticias de la media, no te acobarden, no te llenen de miedo? Mujer, Dios te quiere ayudar hoy a crecer, a madurar y también a sanar tus heridas. Yo estoy tan asombrada, amadas hermanas, y agradecida por los cambios que Dios ha hecho en tantas vidas a través del llamado que le hace a las mujeres. Y estoy también agradecida porque me ha ayudado a ser el canal de su gracia, de su amor y de su compasión. ¿Saben por qué, amadas mías? Porque di un paso de fe, porque le creía a Dios cuando no tenía nada para hacerlo, solamente un corazón dispuesto para obedecerlo. Le creí que Él iba a hacer lo que hoy estoy viendo. Y es nuestro deseo, amada hermana, que sigas creciendo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. El grupo de mujeres internacionales que están hoy por hoy sirviendo conmigo, nos animamos mutuamente al ver lo que Dios está haciendo en Latinoamérica. Y creemos que en los próximos años vamos a ver aún mucho más fruto. Y es una gran oportunidad, amadas mías, el llevar el Evangelio de Jesús a miles de mujeres en los días por venir. Gracias a Dios por las redes. Gracias a Dios por la media. Nunca, amada mía, es demasiado tarde para actuar en fe. No importa tu edad. No importa lo que haya sucedido en tu pasado. Yo ahorita te voy a compartir en breve partes de mi testimonio. Antes de terminar esta sesión, quiero compartirte. Cuando yo llegué a este país, bueno, mucho antes, cuando yo estaba en el país de donde provengo, yo les he comentado que yo tuve que pasar un tiempo donde fui recluida en una cárcel por una injusticia que me hicieron. Amadas hermanas, yo quiero decirles algo. Primero que nada, antes de que yo fuera allá, Dios me mostró que tenía que estar en ese lugar. Porque Dios es bueno. Porque Dios no nos toma a nadie por sorpresa. Dios nos ama, nos protege, nos provee y nos cuida. Antes de que yo tuviera que estar en ese lugar, organicé, con la ayuda de Dios, dónde iban a quedar mis hijos, cómo ellos iban a seguir estudiando, porque no sabía nada más. Yo solamente sabía que tenía que ir. ¿Y saben que Dios me puso en mi corazón? Que iba a descansar. No sabía de qué iba a descansar, pero que iba a descansar en ese lugar. Resulta, amadas hermanas, que le creo a Dios que tengo que ir a ese lugar. Porque no iba a estar escondiéndome toda mi vida. No lo iba a hacer. Eso era contrario a la voluntad de Dios. Porque sabes que, amados, cuando hay problemas hay que enfrentarlos. No te puedes evadir. No puedes esconderte. Eso es lo que quiere el enemigo, que te escondas, que mina tu fe, que te destruya físicamente, anímicamente. Pero no, Dios nos dice otra cosa en sus palabras. Entonces, amadas hermanas, cuando yo entro a ese lugar, cuando yo veo lo que tengo que vivir adentro de ese lugar, una cosa yo tenía en mi mente: tengo que agradar a Dios en este lugar. Tengo que honrar a Dios con mi fe. Y jamás, y Dios lo sabe, pensé que Dios era injusto. Pensé que Dios estaba permitiendo que viva eso, porque Él me quería destruir. Jamás. Ni me quejaba. Oye, pero no es justo. Y cuando yo salga, ¿de qué voy a trabajar?
Y mira todo lo que están diciendo de mí en la media, me están crucificando con todo lo que están diciendo de mí en los medios de comunicación. No, amadas hermanas, yo sabía que Él tenía un propósito y bueno, porque todo lo que Él permite en nuestras vidas es bueno. Yo sabía que tenía que aclarar la situación. Se había levantado un gigante de calumnias, de mentiras, que estaban constantemente atacando la obra de Dios. Y era para la gloria de Dios, era por amor al nombre de Dios, porque estaban diciendo mentiras, porque la gente que estaba sirviendo al enemigo, obviamente estaba cambiando la verdad por la mentira. Estando yo en ese lugar, amadas hermanas, Dios me mostraba a través de su palabra que si yo le era fiel en ese lugar, iba a ser columna en su iglesia. Que si yo le era fiel en ese lugar, me iba a bendecir. Fue todo lo que Dios me dijo. Y que sobre todo, que yo no dejara de sentir su presencia. Viera lo que viera, escuchara lo que escuchara. ¿Y saben qué, amadas? Yo di ese paso de fe. Yo le creía a Dios que era para mi bien que Él me enviara a ese lugar. Yo le creía a Dios que me iba a bendecir. No sabía cómo me iba a bendecir, porque no le estaba sirviendo a Dios por interés. Pues sí, como a los niños, ¿no? Si me obedeces te compro un dulce. No, es todo por fe. ¿Y qué pasa, amadas hermanas? Pues Dios me sostiene en ese lugar. Dios me guarda en ese lugar. Dios me cuida, me provee, a pesar de muchas cosas que se tuvo que vivir en ese lugar, que en su momento se los voy a compartir. Dios fue honrado con mi fe. Dios fue glorificado en ese lugar. E hizo muchas maravillas, amadas hermanas. Una de las cosas que Él me mostraba y que me enseñó es a tener compasión de los demás. Tener compasión de aquellos que están en ese lugar, porque les alcanzó su maldad. No porque hicieron justicia, porque les alcanzó su maldad. Pero un Dios en ese lugar tenía misericordia. Amadas hermanas, con gente de mi iglesia, con gente de la congregación, se unieron en un solo corazón conmigo, y para que no fueran las condiciones tan depresivas en ese lugar, porque las mujeres estaban suicidando, porque el estar en una cárcel sin Dios, hermanas, es cero esperanza, cero posibilidad de que alguien te venga a ayudar. Dios permitió que se mandara a pintar la cárcel, que se mandaran a pintar esos barrotes negros, esas rejas tan horribles, para que la situación no estuviera tan deprimente, que eso era lo que estaba afectando a las mujeres, que eso también influía para que ellas cayeran en más depresión y hubieran más tendencias al suicidio. Pero algo que a mí me animaba, yo decía, bueno, es que aquí no es todo malo. Aquí Dios está haciendo su obra. Aquí Dios está sanando. Aquí Dios está cicatrizando heridas. Amadas, una de las cosas por las que me criticaron fue por mi fe. Me trataron como si yo fuera una persona fanática, loca, como una persona que dejé de razonar por poner mi confianza en Dios. ¿Y saben qué? Nunca me avergoncé de ser cristiana, ni afuera ni adentro. Porque ¿saben qué dice la palabra de Dios? Que si tú te avergüenzas de Jesús, cuando Él venga va a hacer exactamente lo mismo contigo. Se va a avergonzar de ti. Y no, hermanas, yo seguí diciendo y proclamando mi fe, enseñando a las que querían que se les enseñara, sirviendo, compartiendo mis alimentos, compartiendo todo lo que Dios tenía, a pesar de los días malos que teníamos que vivir, a pesar de los días buenos. Pero ¿saben por qué? Porque Dios alimentaba mi fe dentro de mí. Dios me decía, me estás sirviendo a mí, lo estás haciendo por mí, no por el hombre. Y no te preocupes por nada, no te preocupes en qué vas a trabajar cuando salgas, no te preocupes de tu reputación, no te preocupes, todo yo lo tengo bajo control. Jamás pensé, amadas hermanas, que el haber estado en ese lugar era la antesala para que hoy te estuviera a ti compartiendo las maravillas de Dios. Jamás me lo imaginé. Yo no sabía cuando estaba allá adentro que sus planes de Dios era que yo estuviera aquí con toda mi familia, con una nueva ciudadanía, aprendiendo a litigar en cortes internacionales
supuestamente para mis enemigos, ahí debió de haber terminado mi vida. No, amadas hermanas, ahí empezó esta gran vida, esta vida de libertad, esta vida de abundancia y esta vida de prosperidad en la gracia de Dios. Por eso tienes que dar un paso de fe, amada hermana. No permitas que la incredulidad por tu pecado te mantenga dando vueltas en el desierto. No, amada, da el paso de fe, confiando en Dios. Suelta el control. Deja que Dios tome el control, amada hermana. Te voy a platicar otro paso de fe que yo tuve que dar. Cuando Dios me saca de una cárcel, me otorga ante autoridades que me absuelvan del delito que me habían imputado, me deja saber que necesitaba irme a otro país a servirle. Otro paso de fe. Amadas hermanas, yo no le empecé a decir a Dios, ¿y mi casa? ¿Y mi carro? ¿Y mi negocio? ¿Y de qué voy a trabajar ahí? ¿Y mis hijos? No, amadas hermanas, yo había visto cómo me había librado de la cárcel, cómo me había librado de la muerte, cómo me había librado de enfermedades y de muchas cosas. No, lo volví a honrar con mi fe. Eres el dueño del país a donde me lleves. Eres el dueño del oro y de la plata. Eres el dueño de mi salud. Eres el dueño de mi alma. Hágase tu voluntad y no la mía. Amadas, llego a este país y para hacer el trámite ante migración, para que tú obtengas tu legal estancia, para que tú puedas ser acreedor a otra ciudadanía, tuve que pasar por un proceso de un juicio de inmigración con jueces. En ese tiempo, era era marzo, y como en mayo, escuchen, en mayo, una persona que también vino del país de donde soy, comete homicidio con la esposa de un juez de migración y le roba su dinero y le roba sus tarjetas. Luego lo descubre porque regresa a su país de origen y usando las tarjetas de la esposa del juez de migración, lo agarra. Amadas hermanas, ¿saben cómo estaba la reputación de mi país en ese tiempo? Por los suelos. Por los suelos. Nos odiaban porque habíamos venido a un país, en el caso de la persona que delinquió, a cometer homicidio, y en la esposa de un juez de migración, del que le otorga la ciudadanía a las personas, del que le otorga la residencia. Imagínense cuál era el estado de ánimo de todos los jueces de migración, porque se hizo público, porque era vergonzoso, y estábamos señalados. Amadas hermanas, el día que fue mi audiencia, estaba yo confiada en Dios, que Él me había traído, que Él tenía y tiene el control de mí. Y cuando empieza mi audiencia y se empiezan a aportar pruebas y se empieza a hacer el trabajo para acreditar mi honorabilidad de dónde venía, que yo no me estaba escapando de un país donde había cometido un delito, que yo tenía un expediente limpio, que jamás había sido condenada en ninguna parte, etc. Llegó un momento en que las partes estaban alegando en contra y a favor. ¿Saben qué hice, amadas hermanas? Tenía mi libreta y solamente empecé a escribir. Estaban hablando todos. Yo ya había tenido mi parte para decir mi tiempo de la audiencia. Y me puse a escribir en mi libreta: Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. Concentré mi mente en lo que Dios quería que yo la concentre. Por eso te digo, llena tu mente de la palabra de Dios. Y esperé a que los demás hicieran lo que tenían que hacer. Al final de cuentas, después de 3 o 4 horas, el juez decide terminar la audiencia. Y hablaban de eso. Mira, es que las gentes de tal país
están dedicados al narcotráfico, son esto, son lo otro, y cómo sabemos de dónde viene esta familia, y cómo sabemos a qué se dedican, y cómo sabemos, etcétera. Y yo escribiendo, Jesús te amo, Jesús te amo. ¿Sabe por qué? Porque yo di mi paso de fe. Yo sabía que Dios me había traído a este país. No fue el hombre, fue Dios. Y Él me iba a defender, Él me iba a respaldar. Él es el único que podía hacer que el corazón del juez se ablandara y creyera en la verdad. No en lo que decían, en lo que él veía con documentos. Y como a la 1:00 p.m, el juez se levanta, estábamos todos en la audiencia. El juez de migración dice, ya no quiero saber más de este caso. Ya no quiero que me digan más, ni a favor ni en contra. Ya tomé una decisión. Y he decidido darle a esta familia la oportunidad de tener su residencia en este país y posteriormente su ciudadanía. Amados hermanos, cuando yo escuché esto, dejé de escribir y lo volteé a ver, me quedé viéndolo. ¿Y sabe qué hizo él? Se salió de su estrado, caminó hasta donde yo estaba, hasta la silla donde yo estaba. Y se acerca a mí y me da la mano y me dice, le felicito, bienvenida a Canadá. La justicia que a usted no le hicieron en su país, yo se la voy a hacer aquí. Da un paso de fe. Cree, aunque no veas ahorita el resultado. Y les puedo decir de muchos casos más, de muchas cosas, maravillas que Dios ha hecho en mi vida por haber dado un paso de fe, por creer aunque no vea los resultados. Vamos a continuar con el programa. Finalmente, y ya para despedirme, quiero animarte, amada hermana, a que llenes tu mente con la palabra de Dios, para que seas impulsada por el Espíritu Santo a dar ese paso de fe. Ya me acordé. Corrie ten Boom estuvo en un campo de concentración en el tiempo de la Guerra Mundial. Termino el programa diciéndote, dile al Señor, ahora Señor, por fe tomaré este paso. Iré sin saber a donde sea que tú me lleves. ¿Quieres crecer en la fe, amada hermana, amada amiga? Hermano o amigo que me escuchas, atrévete hoy a dar ese paso. Es un estilo de vivir. El estar dando pasos de fe. No esperes ver, no creas por vista, esa no es fe. Y cambia el miedo por la fe y vas a ser galardonado, vas a ser galardonada. Recuerda, la fe y honra a Dios son la clave para que triunfes, para que tengas éxito en esta vida, para que vivas con libertad financiera, con abundancia en la gracia de Dios. La fe, amados hermanos y hermanas, nos hace valientes y nos hace intrépidos. Quiero despedirme con una oración. Amado Padre, gracias. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque si tengo fe es porque tú me la has dado, Señor. Porque separada de ti nada puedo hacer ni conseguir, Señor. Gracias, Señor, porque en este día te engrandeces en la recompensa que tú das a los que dan un paso de fe, Señor. Ayuda al que me está escuchando, Señor, porque realmente lo que Él escucha de mí es lo que dice tu palabra, Señor. Dice tu palabra que en Hebreos 11:6, Señor, que nos acerquemos creyendo que tú existes, porque sin fe es imposible agradarte, Señor. Ministra fe en esta tarde
en este día, en este año, en esta semana. Ayuda, Señor. Ayuda al que dispone su corazón a que su fe crezca y dé el paso que tú le has estado pidiendo, Señor. Glorifica a tu Hijo, Padre, en esta tarde. En el precioso nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Muchas gracias. También quiero agradecer a todas las personas por los donativos de corazones generosos que nos ayudan a mejorar las transmisiones y la calidad de vida de miles de mujeres en el mundo. Por favor, síguenos en las redes sociales y comparte esta enseñanza. Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo. Hasta luego.